Bendito sea nuestro Dios que nos permite esta hermosa oportunidad de poder venir a su casa y disfrutar de la comunión, de la armonía de los santos y la oportunidad que tenemos también de entregar nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestro reconocimiento a Él, al darle toda la honra, la gloria y la alabanza y poder decir que Él es nuestro Dios. En cada acto de nuestra vida nosotros recomendamos y decimos y expresamos cuán grande es Él, cuán hermoso y misericordioso Él ha sido en nuestras vidas. Hoy en día tenemos la oportunidad de poder alabar al Señor en este país maravilloso. Que Dios traiga cada día gracia y bendición sobre Guatemala y que en todo el tiempo podamos disfrutar no solamente de alabar y glorificar su nombre, sino de la impartición de la paz que Él puede traer a su pueblo en todo lugar. Que cada país pueda disfrutar de la comunión de los santos y armonizar su vida en la comunión con el Espíritu Santo. Hoy día tenemos el privilegio de poder gozarnos y poder compartir y venir a la invitación que el Señor hace a su casa. Qué importante y qué maravilloso es cuando David dice de manera gozosa: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y en la casa del Señor es algo que sucede en los ambientes espirituales. Es una atmósfera tan especial donde se siente esa paz, se siente esa impartición de alegría, de gozo, de armonía, no solamente de estar en la casa del Señor, de alabar y glorificar su nombre, no, sino de ver a los hermanos, de valorar la armonía que produce el saludarnos, el ser una familia grande en el Señor. Hoy estamos invitados a la mesa del Señor y fuimos invitados con gozo, fuimos invitados a compartir la vida del Señor Jesús. Cuando dice la palabra que cada vez que comamos el pan y bebamos la copa, la muerte del Señor proclamamos hasta que Él venga. El comentarista dice que nosotros podemos gritarle al mundo: Cristo murió por mí. Ya no puede tener poder sobre nosotros, ya no tiene poder sobre nuestra naturaleza, porque ahora ya no somos engendrados de carne y sangre, sino fuimos engendrados según la voluntad de Dios, como lo establece el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Desde el verso 1 al 2, porque hemos creído en Él, le hemos recibido, y eso trae ese privilegio de ser engendrado, ya no de voluntad de carne, sino de Dios. Esto es algo extraordinario, porque le están transfiriendo una nueva genética, y esa genética lo hace ser partícipe de otras cosas diferentes a la genética carnal que podemos recibir de nuestros antepasados mediante la constitución del mundo. Hoy yo quiero compartir algunos puntos importantes y determinantes para la vida del cristiano que deben ponérsele atención, porque mire, fuimos invitados a la mesa del Señor. Hoy estamos invitados a la mesa del Señor. Algunos le llaman la comunión de los santos, algunos otros le llaman la Santa Cena, otros le llaman Cena del Señor, y así tienen sus nombres en diferentes denominaciones. Sin embargo, esa invitación que el Señor nos hace es una invitación en la cual podemos ver la manifestación del cumplimiento de lo que hace expresivo el apóstol Juan cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa impartición de vida, esa administración de genética, esa impartición para hacer visibles las promesas del Señor, es algo extraordinario. Porque Cristo Jesús es la consumación de las promesas. En Él todas las promesas son sí y amén.
Tal vez algunos ocupan su tiempo para ir de descanso, ir de paseo, pero los que hemos dedicado nuestra vida para oír al Señor todos los días de nuestra vida, con esa contundencia de alegría que David decía, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos, entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Qué hermoso es, porque eso es algo que no podríamos valorar si no tuviésemos la experiencia de haber llegado ya a esos estándares de experiencia. Todo aquel que ha ido a la casa del Señor tiene ese gozo, tiene esa realización, esa satisfacción de decir, gracias Señor, estoy en tu casa, gracias Señor, voy a oír tu palabra, gracias Señor, voy a alabar tu nombre, voy a adorar tu nombre. Y esto es el resultado de una sola función que nuestro espíritu hace, que es la comunión. En nuestros marcos de enseñanza hemos impartido que la comunión es un asunto de espíritu, es un asunto de nuestro espíritu con el Espíritu Santo, es un asunto de nuestro espíritu con el Señor Jesús, y es un asunto de nuestro espíritu con el Padre. Y esto de la comunión, que es koinonía, es una relación armónica, es una relación agradable, es una relación que establece vínculos. La comunión establece vínculos, establece parámetros en los que la persona se deleita en esa relación. La comunión es algo que nosotros tenemos que comprenderlas, porque a eso estamos siendo llamados, no al hecho mismo de la Santa Cena, de la comunión ahí solamente, no, sino es una relación. Aquí es una participación conmemorativa. La Santa Cena es una participación conmemorativa de lo que Jesús hizo por mí, que murió por mí, me redimió, me compró. También me justificó, me reconcilió y me dio la oportunidad de tener esperanza en esta santificación que por su sangre Él me imparte, nos imparte. La comunión, usted sabe, el ser integral, según 1 Tesalonicenses 5:23, está diciendo que somos espíritu, alma y cuerpo, y el enunciado dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Una comunión indispensable, no importantemente, sino indispensablemente tiene que tener una impartición de paz. Si hay paz, hay una buena relación. Y si hay una buena relación, hay una buena comunión. Entonces miren lo que hace el Señor. El mismo Dios de paz los santifique por completo. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el cuerpo definitivamente hay una vida biológica, una vida orgánica que funciona de acuerdo a la naturaleza en la cual estamos. El alma es una entidad compuesta por nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, que vienen a considerarse dentro del marco de la palabra como el hombre natural. El cuerpo y el alma como el hombre natural. Y este hombre natural, cuerpo y alma, puede tener relación con los demás y tener una comunión. Lo único es que la relación que se sostiene con el alma no es estable, no es firme, no es duradera. El alma tiene la capacidad de generar relaciones y generar ciertos niveles de comunión, pero no van a ser permanentes, porque conforme le agrade el ambiente al alma o no le agrade, conforme perciba el ambiente, conforme tenga a consideración a las personas, si les estima, si les aprecia, si los odia, si tuvieron problemas, la relación en el cuerpo natural va a estar en un alma condicionada por las formas en que se han relacionado con ellos.
El alma genera relaciones a sus intereses, el alma genera relaciones a su conveniencia, el alma genera relaciones conforme a la manera que concibe el medio que le rodea. Sin embargo, a esa comunión no estoy hablando en esta oportunidad, sino que la comunión a la que estamos siendo llamados es una comunión del Espíritu, porque incluso, como les decía, el alma tiene la función de la conciencia en relación a lo visible. El alma tiene su capacidad de análisis de las relaciones conforme a su intelecto y a sentirlo conforme a sus emociones, pero qué indispensable es saber que esa no es una relación a la que estamos siendo llamados. Está bueno y está bien que nuestra alma sea sensible a la presencia del Señor y al gozo de la salvación, pero guiado por la comunión que produce el Espíritu. Mire. Esas comuniones que yo ya le expliqué que genera el alma son inestables y están condicionadas a los intereses o conveniencias del alma. Sin embargo, la comunión a la que estamos siendo llamados es a la comunión de espíritu. El espíritu fundamentalmente camina en tres funciones elementales. Uno, que es la intuición, que es la capacidad de percibir el ambiente que le rodea en lo no visible. El alma, recuerda, percibe lo visible, pero el espíritu percibe lo que no es visible. Usted puede tener como un sentir, como una señal en su corazón sobre un hermano, sobre una hermana, un gozo, una angustia, una ansiedad, pero no es en su alma, sino es en su espíritu. Y usted le llama y dice, ay, muchas gracias por llamarme justo, necesitaba eso. Eso es su espíritu, el que en la función de intuición le está llevando esa capacidad de entender el ambiente espiritual no visible. Qué interesante es venir y ver que el espíritu en sus funciones de intuición, o sea, la comprensión del medio espiritual no visible, la comunión, que es la capacidad de entender el plan, el propósito de Dios y adherirlo al ser para que pueda tener conciencia de esa realidad espiritual, de qué es lo que Dios está buscando que se haga, que se busque, que se sirva, y entonces el Espíritu llega a conocer el plan de Dios, y hoy nosotros lo podemos conocer en esa impartición fuerte que tiene la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que es espíritu. La palabra tiene espíritu. Y mire que cómo es de importante que toda persona cuando habla sepa que esa palabra tiene vida, tiene espíritu. Hemos oído, por ejemplo, que cuando oía yo la experiencia de una persona que decía, va de orar, se casó una parejita de jóvenes y va de orar porque no podían tener sus hijitos, y va de orar y orar, y que si en una oportunidad ella comentó y dijo, no, es que mi mamá el día que yo me casé me dijo, ojalá nunca tengas hijos, y fue una sentencia, y ella no podía tener a sus bebés. Cuando se anuló ese decreto, cuando se anuló esa impartición que le hicieron, ella pudo tener sus hijitos. La palabra tiene espíritu. La palabra tiene vida. Por eso cuando se maldice tiene un efecto. Por eso dice que nosotros fuimos hechos para bendición y para bendecir. Y bendecir no solamente es decirle que Dios te bendiga, no, bendecir también es crear capacidades, dar oportunidades y hacer la capacidad de poder salir adelante. Esto es interesante porque cuando la palabra tiene espíritu, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, la palabra es espíritu. La palabra que les he hablado, por la palabra que les he hablado, ustedes están limpios. Esa impartición de la palabra tiene que llegar a nuestro espíritu para despertar esa comunión, esa capacidad de relación, esa capacidad de interacción.
Cuando caminamos entonces en este punto que el cuerpo y el alma tienen una forma de comunión con, con lo visible y con la gente y con lo que les rodea, eh, solo que esa relación de comunión está condicionada al gusto, al interés, a la conveniencia del alma, podemos ver ahora que no estoy hablando de esa comunión. El alma es engañosa, crea realidades inexistentes, con un pensamiento empieza a formar, o con una palabra empieza a formar eh, realidades quizá falsas, por un chisme genera una realidad falsa, por una verdad puede crear otra realidad verdadera, pero el alma no es estable y esto es importante en este asunto de la comunión. La comunión es algo interesante no solamente en la capacidad también del alma, porque tiene un tratamiento. El alma tiene que ser sanada de ira, de enojo, de contienda, de odio, de amarguras, para que pueda tener la capacidad de sostener una relación más o menos estable. Pero el que le da una verdadera comunión estable al cristiano es el Espíritu. Ese ruaj, ese soplo de vida que le digo que tiene tres funciones elementales como la conciencia, la intuición y en este caso la comunión. Yo quiero llevarlos a este tema que le puse, la comunión. Y la comunión, habiendo explicado esto anterior, es un asunto netamente de espíritu. Antes de conocer a Cristo, la gente no puede sostener una comunión. ¿Por qué? Porque si no conoce a Cristo, su espíritu no ha resucitado. Porque la resurrección del espíritu viene mediante el perdón de los pecados. En Efesios capítulo 2 nos está diciendo y determina el apóstol Pablo enseñando a los de Efesios, les dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuerpo y alma, muertos en delitos y pecados, y el espíritu separado. Pero mediante el perdón, Él impartió la vida. Él nos dio mediante el perdón la oportunidad de resucitar nuestro espíritu, de volver a conectar nuestro espíritu. Aquello que Pablo está diciendo a los de Tesalónica. Ya una vez conocido a Cristo y despertado el espíritu y conectado, ahora dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible, porque ese ser integral ya debe funcionar como tal. Por eso le decía, alguien que no ha recibido a Cristo no puede tener una comunión con Dios. Podrá tener una religión, podrá tener una costumbre o una tradición, pero no una comunión. Y si la tiene en comunión, quedaría la dimensión de esa comunión en el hombre natural, cuerpo y alma. Pero la verdadera comunión es la que el Espíritu genera. Entonces, ahora veamos esto, porque es importante dejar en el corazón la necesidad de recibir a Cristo Jesús. Mucha gente le dice usted y la gente se le pregunta, ¿quiere usted recibir a Cristo? Mire, lo voy a pensar. No sería de pensar si logra comprender que por causa de la naturaleza del hombre caído, el espíritu fue separado. La palabra muerte es thanatos y significa separación. Por eso se quedó el hombre natural y el espíritu fue separado. Entonces no es una entidad completa. Hasta que viene Cristo mediante el perdón de los pecados, Jesús nos permite que al perdonar, por eso exige un arrepentimiento, por eso exige una conversión. Cuando se habla de eso, exige un cambio de pensamiento y un cambio de actitud para poder asumir que recibiendo a Cristo se tiene la oportunidad de que mi espíritu se una a mi alma y mi cuerpo y pueda ya tener una vida biológica, una vida psicológica y una vida zoe. Lo que viene a ofrecer el Señor es la vida zoe, que es la vida de espíritu, la vida eterna. Este ser en la naturaleza de cuerpo y alma no puede
ir al Padre. Así como está, no puede ir. Necesita una transformación. Y esa transformación la van a hacer el día de la venida del Señor y el día de la resurrección. Porque entonces va a aparecer el cuerpo luz. Pareciera ciencia ficción, pero Jesús no lo presentó. Cuando Jesús va a la cruz, va en un cuerpo como el nuestro. Cuando va a la tumba, va en ese mismo cuerpo. Pero cuando resucita, ese cuerpo con el cual resucita pasa toda la materia, ya no hay nada que lo detenga. Y eso que había perdido el primer Adán se recupera en el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Y a eso precisamente vino Él. Y por eso es indispensable la comunión. La comunión es indispensable que se pueda conocer, no en la dimensión del alma, sino en la dimensión del espíritu. Y ese espíritu tiene que traer el perdón de los pecados por medio de Jesús para que se pueda conectar, para que se pueda unir, para que se pueda enlazar y ahora ya no se viva conforme a los rudimentos y las percepciones humanas o pensamientos humanos, sino conforme a la palabra que el Espíritu da a entender por medio de las Sagradas Escrituras. Esto viene cada día a mostrarnos la capacidad de esta comunión, que establece esta comunión. La comunión, dice acá en 1 de Juan capítulo 1, en el verso 3, dice, lo que hemos visto, dice, lo que hemos oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Miren, carnal y almáticamente no sería posible, pero es importante el cuerpo y el alma, como lo es el espíritu, porque lo que lograron comprender con el espíritu, mediante la enseñanza del Señor Jesús, ahora en cuerpo, alma y espíritu están testificando y dicen lo que hemos visto, lo que hemos oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, seamos de un mismo sentir. Y en verdad nuestra comunión y en verdad nuestra relación es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, una vez unido cuerpo, alma y espíritu, y entendiendo la comunión del alma y el cuerpo, y entendiendo la comunión que produce el espíritu, en esos dos niveles de comunión del ser integral, tenemos que ir por la comunión del espíritu. Ahora veamos, si esa comunión del alma y el cuerpo está condicionado a los ambientes, va a estar aquella comunión en la que diga, yo creo que le caigo mal, yo creo que no me quiere hablar, yo creo que es un creído, esa es el alma. Esa es la percepción del alma. Y eso no ayuda en ningún momento a una buena relación para considerar que sea una comunión a la cual hemos sido llamados. La comunión a la que hemos sido llamados es aquella que produce la capacidad de no tener acepción de personas. La comunión aquella que tenemos y estamos llamados es la comunión del Espíritu que nos permite establecer esa relación sin ningún prejuicio, sino dando la oportunidad. Mire, el ejemplo más hermoso que uno puede encontrar es el llamado que Jesús nos hace. Jesús dijo, no. Mire, cuando le llevan a aquella mujer hallada en el pleno hecho del pecado de adulterio, los hombres presionaban y decían, conocen a Dios, conocían la palabra. Por eso le dicen, la palabra dice, la ley dice que debemos apedrearla. ¿Tú qué dices? Él
en esa comunión con el Padre, en la manifestación del llamamiento que le estaba haciendo a la humanidad, le hace una consideración enfática. Le dice: si alguno de ustedes está libre de pecado, que suelte la primera piedra. Definitivamente fue un punto reflexivo, porque nadie que tenga una comunión en el Espíritu, con el Padre y con el Hijo, su Hijo Jesucristo, va a condenar a otros. Siempre va a considerar que es un Dios de oportunidades, que el Dios nuestro es un Dios de oportunidades. Y eso solo lo da la comunión en el Espíritu. Porque si la tiene en el alma, hoy sí me la paga, hoy sí, a este le está yendo, a él. El alma es vengativa por naturaleza y se alegra con el fracaso o la angustia de otros si son sus enemigos. Pero realmente una persona en comunión a la que estamos siendo llamados como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Por eso, que no es un Dios que está prejuiciado, que está resentido, que está amargado por lo que se ha hecho como hombres caídos, sino que tiene la oportunidad de bendecirnos, de apoyarnos, de levantarnos. Esto es interesante. La verdadera comunión en un cristiano no tiene pensamientos negativos sobre los demás. La verdadera comunión tiene las promesas del Señor afirmadas en Cristo Jesús. Aquel que tiene una verdadera comunión tiene la capacidad de amar a su prójimo como a sí mismo. El que tiene una verdadera comunión es aquel que establece un vínculo entre unos y otros y se hace una relación apacible en la que satisface, llena. Eso es Cristo Jesús, eso es el Padre, y esa es la comunión a la que nosotros estamos siendo llamados. Lo hermoso de esta comunión a la que estamos siendo llamados es con el Padre, con el Hijo y también con el Espíritu Santo, pero es para que nosotros tengamos capacidad de reacción ante el medio visible que nos rodea. Por eso nos llaman a la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nosotros podamos tener capacidades. Esa es una bendición, nos da capacidades de poder atender, comprender sin prejuicio, sin prejuicio. Dar la oportunidad a todos y a aquel que está teniendo la oportunidad, si la recibe o no la recibe, pero el que tiene una verdadera comunión es aquel que está con la capacidad de poder plantear el plan de Dios, plantear las promesas, plantear el escrito está y decirle: el Señor es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro ayudador, y tenemos la capacidad de encontrar todo maravillosamente por la comunión espiritual, la comunión de nuestro espíritu con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 1 y verso 9 dice: fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados. ¿A qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Señor nuestro. Fuimos llamados a esa, fuimos invitados a esa comunión. No que nosotros la hubiéramos encontrado, no, nos llamó, Dios nos llamó, porque el plan de Él para la humanidad es que despertemos a esa comunión con su Hijo y despertemos también por medio del Hijo a la comunión con Él como Padre. En la versión bíblica, Nueva Traducción Viviente, está hablando y dice: Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Mire qué tremendo.
Fiel es Dios, dice aquí la Biblia de las Américas. Fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados. Ahora dice aquí, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice. Y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La versión alfonsina, Arcas Fernández, la Arcas Fernández dice, Dios que os ha llamado, estoy leyendo 1 Corintios 1:9, Dios que os ha llamado a compartir la vida de su Hijo, pues la comunión es compartir la vida, de su vida. Mire, compartir la vida de su Hijo Jesucristo es un Dios que cumple su palabra. Qué tremendo. Ahí habían unos conflictos en la iglesia de Corinto. Y Pablo les está diciendo, miren ustedes, dejen de estar peleando. Miren, estar diciendo que yo soy de fulano, soy de mengano. No, miren, Dios nos llamó a una comunión con su Hijo Jesucristo. Dios nos llamó a una comunión con Él por medio de Jesucristo. Nos invitó a esa reunión, nos invitó a compartir la vida de su Hijo. Por eso, el Señor Jesús, cuando está enseñando lo de la ministración de la Santa Cena, está diciendo, el que come mi carne tiene vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Qué tremendo, porque nos están invitando a compartir la vida del Señor Jesús. Cada vez que usted va a la Santa Cena, le están dando una impartición de vida por la fe. Está recibiendo una impartición de vida por la fe. Usted dice, aquí tengo vida en Cristo Jesús. Por eso cuando está alguien enfermo, darle Santa Cena para ministrarle vida, porque la vida es una administración mediante la comunión con el Hijo y con el Padre. Por eso el Padre nos invitó a compartir la vida de su Hijo Jesucristo. La Arcas Fernández lo dice de esta manera tan importante, que Dios nos ha llamado a compartir la vida de su Hijo Jesucristo. Vamos a compartir la vida. En la versión Dios habla hoy dice, Dios que siempre cumple sus promesas, es quien nos ha llamado a vivir en comunión con su Hijo. Mire, qué tremendo, porque Él va a cumplir la promesa. Dijo que te salva, te salva. ¿Por quién? Por medio de Cristo. Dice que te perdona, sí, te perdona por medio de Cristo. Dice que te justifica, sí, te justifica. Es decir, te declara sin culpa, siendo culpable, por medio de Jesucristo. Te santifica, sí, por medio de Jesucristo. O sea, todo es por medio de Cristo. Entonces fuimos llamados a esa comunión con Él por medio de Jesucristo. Entonces hay que entender la obra de Jesucristo en el marco de la comunión. Ese camino a la cruz, ese advenimiento, esa visita de los reyes del oriente, esas apariciones de Moisés, Elías en el monte de la transfiguración, esa capacidad de enseñar a sus discípulos, esa revelación de la vida eterna mediante la resurrección. Pero antes fue a la cruz para pagar el precio en esta naturaleza. En esta dimensión fue a la cruz para darnos esta comunión maravillosa y darnos mediante esa obra de Jesucristo para nuestras vidas, nos dio la oportunidad de poder conocer la salvación, el privilegio de ser hijos, el privilegio de ser perdonados, el privilegio de ser herederos, el privilegio de ser llamados. Y ahora en esto vemos nosotros en esa enseñanza de nuestro Señor Jesús, cuando está platicando en el Evangelio de Juan capítulo 6, le está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo voy a resucitar en el día final. No está diciendo que no vas a morir en esta dimensión, porque este cuerpo en carne y sangre no puede heredar el reino. Necesita ser transformado. Y si murió, pues necesita ser resucitado para poder ir al encuentro del Señor, pero en una comunión.
En la Biblia, Palabra de Dios para Todos, 1 Corintios 1:9, insiste y dice: Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los ha llamado a compartir la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que tengan vida zoe, vida eterna, vida eterna. Por eso es que Él está diciendo que si Dios prometió esa vida eterna, Dios es fiel, que fue el que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. O sea, no se nos ocurrió a nosotros yo sí quiero. No, hubo un sentir del Espíritu de Dios en nosotros para podernos llevar a conocer a Jesús. Tal vez el día que lo recibimos ni siquiera entendimos ni comprendimos lo que estábamos haciendo, pero paso a paso nos fue enseñada la palabra, que es Espíritu, y nos llevó a esta comunión. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos no lo sabemos, ni sabemos todo, quizá ni vamos a llegar a conocerlo todo. Cada día aprendemos a la luz de la palabra. Y esto era lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, en el verso 6, cuando estaba diciendo: yo estoy convencido precisamente de esto, decía, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día en que Él venga. No somos un producto terminado, no somos una obra terminada, somos una obra en proceso de ejecución. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. ¿Por qué tenemos que mantener esa comunión? A los de Tesalónica el apóstol Pablo también les afirma y dice: fiel es el que los llamó, el cual también hará las cosas que les prometió. 1 Tesalonicenses 5:24. Incluso cuando le escribe a los romanos, el apóstol Pablo dice: sabemos que para los que aman, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito? Meternos a esa comunión. Ahora, ¿cómo nos llamó ahora a nosotros? Se lo explica el apóstol Pablo a los de Tesalónica y le dice allá en la segunda carta a los de Tesalónica, en el capítulo 2 y en el verso 14, dice: y fue para esto que los llamó mediante nuestro evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos llama a esta comunión? Mediante el evangelio. No religión, el evangelio no es religión. Entonces no te llama mediante la tradición, ni la costumbre, ni la creencia. Te llama mediante el evangelio, que al oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17, al oír la palabra que tiene espíritu, nace la fe y la convicción de que Jesús es mi Señor, tu Señor, nuestro Señor, y que alcanzamos comunión con el Padre por medio de Él. Si vemos también en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, ahora viene una impartición para esa comunión. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 3 elementos extraordinariamente grandes para amarrar la relación con Dios. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? La gracia es la impartición resumida, la podemos decir que es la revelación del perdón de pecados y la revelación de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie podía tener de nuevo la vida eterna si no tenía la oportunidad de conocer a Jesús como camino, como verdad y como vida. Entonces está diciendo la gracia del Señor Jesucristo. Se lo parafraseo: la revelación del perdón de pecados y la revelación de la vida eterna, que nos hace despertar a conocer el amor de Dios
Y que esas dos cosas nos llevan a la comunión con el Espíritu Santo. Esos tres elementos indispensables para tener esa relación. Entonces la comunión ahora, el Espíritu Santo. Allá, recuerda, la comunión estaba en el alma sin conocer a Cristo. Cuerpo y alma sin conocer. La relación crece cuando se tiene la oportunidad de recibir a Jesús y entra en acción el Espíritu y hace ese ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Una vez establecido ese ser integral, bueno, ahora ya lo sacaron de la dimensión humana y lo meten a una dimensión espiritual para que pueda conocer la gracia del Señor Jesucristo. Para que ahora en esa comunión pueda conocer el amor de Dios. Y para que ahora la comunión del Espíritu Santo sea permanente en la vida de cada cristiano. Muy extraordinariamente maravilloso esto. Porque no nos lo tiran todo de un solo, porque no lo comprenderíamos. Incluso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: tengo muchas cosas más que platicar, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero una vez sacaron al hombre, repito, una vez sacaron al hombre de la dimensión humana, almática, emocional, sentimental, natural, y le añaden al Espíritu Santo, al Espíritu, a su Espíritu, vida a su Espíritu, puede conocer la dimensión de lo que le están hablando, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Y entonces ya el Señor Jesús dijo, cuando ya estaba por irte de nuevo, Él dijo: les conviene que yo me vaya para que les envíe un consolador y Él los vaya a conducir a toda verdad. Entonces ahora está hablando del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo. Y la comunión con el Espíritu Santo va a traer esa revelación de gracia, esa revelación del amor de Dios. Y ahora nosotros podemos permanecer en ese anhelo. Por eso le digo, cada vez que hay Santa Cena, no planifique irse para otro lado. Busque la presencia del Señor. Acérquese, porque es una impartición de vida. Es una oportunidad de gritarle al mundo: Cristo murió por mí. Esto es lo hermoso. Ahora, ¿qué es lo que Él dijo? Ustedes estaban en las tinieblas, pero nos trasladó a la luz. En 1 de Juan capítulo 1, en el verso 7 dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y aquí lo sella: y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Es importante ver que el Señor... nadie puede sostener una relación si no conoce a Jesús. Nadie puede conocer una buena relación con Dios si no conoce a Jesús, porque mediante Jesús, insisto, estaba vivificando nuestro espíritu para tener ese ser integral. Cuando Él va a la cruz, Él estaba tan ocupado venciendo a las potestades y exhibiendo públicamente para vergüenza, porque Él estaba en la cruz y estaba derramando su sangre para el perdón, para la redención, para pagar el precio de nuestros pecados. Pero no solamente estaba haciendo eso, estaba aún más, estaba peleando la batalla. Y dice que venció a las potestades en la cruz. Y que las exhibió públicamente para vergüenza de ellas. Entonces estaba en una gran batalla. Aún más, estaba llevando a cabo la anulación, estaba clavando en la cruz el acta de la condenación que según la ley nosotros tendríamos, porque la paga del pecado es muerte. Estaba clavando en la cruz esa acta de condenación, estaba venciendo a las potestades, estaba dándonos la oportunidad de liberarnos de las tinieblas y pasarnos a la luz. Y cuando estamos en la luz, nos hizo luz más. ¿Por qué nos hizo luz? Porque vivificó nuestro espíritu, porque el espíritu es luz. Por eso cuando usted va a Santiago encuentra que dice el Padre de las luces, el Padre de los espíritus. Entonces el espíritu es luz, luz.
Si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Por eso, mire, esto es lo que yo estoy insistiendo. Una persona no puede tener comunión con Jesús si no le recibe. Porque cuando usted recibe al Señor Jesús, les da una impartición de luz mediante la resurrección o la conexión del espíritu humano con su ser. Cuando su espíritu humano está vivo, ya tiene luz, y entonces viene el Espíritu Santo, que es luz también, que está en luz y puede ver estas revelaciones. Qué importante es, porque cuando usted va al trabajo que se hacía en la iglesia al principio, mire, dice que el pueblo, la iglesia, estaban trabajando continuamente y dice que se dedicaban continuamente. Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas. ¿Cómo podemos conocer cada día mejor la comunión? Mediante la enseñanza. ¿Y cómo podemos dimensionarla? Practicándola. ¿Y cómo podemos dimensionarla aún más? Participando de la cena, el partimiento del pan. ¿Y cómo hacemos sublime esa relación? Hablando con nuestro Dios mediante la oración. Eso dice. Se dedicaban continuamente a enseñar, a la comunión, a la enseñanza, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Qué hermoso tiempo, qué hermosa oportunidad. La comunión es un asunto tremendo, porque ahora cuando usted viene a la Santa Cena y le dice, Cristo murió por mí al mundo, le está diciendo, yo tengo la comunión, yo tengo una relación, yo tengo una impartición de oportunidad, yo tengo la consumación de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Esa es mi convicción, esa es mi relación, eso es lo que me ha sido dado mediante la enseñanza, mediante la práctica de la comunión y la participación en el partimiento del pan y en la oración. Es importante que podamos ver que el alma vuelva al reposo. Un alma vuelve al reposo cuando tiene la capacidad de valorar lo que Dios le ha dado. El salmista dice, vuelve alma mía a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes, todos estos bienes alcanzados en Cristo Jesús. ¿Por qué le digo que vuelve? Un alma que no tiene comunión vive en angustia, vive en tristezas, en iras, en enojos, en contiendas, en amarguras, en resentimientos, vive en un montón de condiciones emocionales que no le permiten reposar ni tener una comunión. La única forma de hacer volver el alma al reposo es volver a Cristo Jesús, es tener a Cristo Jesús que nos perdona y al perdonarnos nos da la oportunidad de vivificar nuestro espíritu y unirlo a nuestra alma y a nuestro cuerpo para que podamos ser un ser integral. Cuando eso se da, el alma puede volver al reposo, porque no importa cuáles sean las condiciones visibles o los problemas que está enfrentando, adelante de eso tiene algo mucho mejor, que es la promesa de Dios, lo espiritual. Y esa es la impartición, esa es la visión a la que está jalando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a la humanidad. Por eso el Señor dice que nos da a conocer la senda de la vida, porque en su presencia hay plenitud de gozo y en su diestra deleites para siempre. Si conoce el camino de la vida, ¿cuál es el camino de la vida? Cristo Jesús.
en la presencia hay plenitud de gozo. Quiere decir que ahí está el Espíritu Santo, porque uno de los frutos, una de las dimensiones del fruto del Espíritu es el gozo. Y hay deleite, donde se conoce el camino de la vida. Y hay gozo, ahí hay deleite, ahí hay una comunión firme. Hay una comunión firme. Cuando las personas logran conocer esta dimensión, podemos encontrarnos, como el salmista decía, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos banderas, tendremos identidad, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Qué bendición más hermosa. Quiero dejar en su corazón 3 cosas maravillosamente especiales. Una, debemos comprender que nuestro cuerpo, nuestra alma no tiene por sí mismos capacidades de sostener una comunión con el Señor. A lo más que va a llegar es a la práctica de una creencia por la religión. Pero cuando Jesús viene a la vida del hombre y perdona, une el espíritu, resucita, despierta, porque como estaba separado, ahora lo une al alma y al cuerpo y la persona viene a ser un ser integral. Y cuando eso acontece se vuelve en capacidades de poder entender la palabra del Señor. Mientras tanto puede leer muchas veces la palabra y no entender el espíritu de esa palabra, porque eso le pasó a los fariseos. Entendían la letra, entendían la escritura, pero no el espíritu de esa palabra, porque la palabra de Dios es espíritu. Número 2. En cuanto nosotros tenemos la oportunidad ya de haber sido hechos seres integrales y comprendemos la obra de Cristo Jesús, de justificación, de redención, pagar el precio de justificación, de redención y de santificación que nos espera en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es una promesa. Todavía no hemos tomado posesión de eso. Cuando eso viene, o cuando eso se establece en la vida de nosotros por fe, entonces nos llaman a una comunión con el Padre, y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pero ¿quién abre el espacio a esa comunión? Nuestro Señor Jesucristo, mediante su obra redentora de impartición de vida. Y número 3, cuando hay una verdadera comunión, no hay acepción de personas, no hay prejuicios, sino que se establece la oportunidad de impartir o de ministrar las promesas del Señor, confiar en el Señor y darle esperanza a todos aquellos que tienen una necesidad de conocer al Señor. Una verdadera comunión se establece cuando no hay amarguras, odios, resentimientos, iras, contiendas, y hay una armonía. Por eso dice el salmista, nosotros cantaremos con gozo por tu victoria, y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, y que el Señor cumpla todas tus peticiones. Que el Señor te haga regocijar, que el Señor te llene de gozo, que te llene de amor, te llene de gracia al participar de la cena del Señor, y que puedas ser capaz de decirle, Señor, yo quiero vivir como un ser integral, espíritu, alma y cuerpo, para comprender tu palabra, anhelar tu casa y anhelar esta armonía de relación contigo y con los hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los haga disfrutar de su paz en todo tiempo y en todo lugar, y que sean capaces de anhelar siempre, no solamente estar en la casa del Señor, sino la palabra que trae una impartición de vida para conocer la verdadera comunión con Dios, con su Hijo y con el Espíritu Santo. Bendiciones, amados.